Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Hermoso canto de ánimo. Y la palabra también nos anima con el ejemplo de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y 5 no. Y el canto decía: ¿estás listo? ¿Preparado para la venida del Señor? Pues bueno, hoy en esta clase Dios nos prepara. Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. Vamos a leer 2 versículos cada quien. Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos enseña que si estamos preparados para la venida de Cristo. Ese es el tema. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabeceando todas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Vamos a ir a una oración. Amoroso Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente hoy por la tarde para adorarle y glorificarle, y también para aprender un poco más de su enseñanza. Por medio de su palabra, usted nos prepara para la venida de Cristo, y así cada uno de nosotros abrimos nuestra mente, nuestro corazón para recibir su palabra y atesorarla y guardarla hasta que Cristo venga. Nuevamente le pedimos perdón si le hemos fallado, y nos ponemos en sus manos para que usted sea glorificado. Bendiga a todos los hermanos que se reúnen, aquellos que reciben su palabra. Esperamos que usted haga crecer su tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. El tema de hoy es: ¿estamos preparados para la venida de Cristo? La venida de Cristo es una verdad bíblica. La Biblia lo enseña, mas no sabemos el día y la hora. Jesús no solamente vino una vez, Él prometió regresar por su iglesia. Muchos hablan de la salvación, de bendiciones, de milagros, pero poco se habla de estar preparados para el regreso de Cristo. Esta parábola de las 10 vírgenes es una advertencia para la iglesia. Muchos nomás la leen y la pasan por alto, pero es algo que vamos a ver muy importante en esta parábola. Aquí podemos observar primero que las 10 vírgenes, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 esperaban al esposo, pero también nos enseña que las 10 se durmieron. Pero solamente 5 entraron. La diferencia no estaba en la apariencia externa, la diferencia estaba en el aceite. Les faltó aceite, y cuando fueron a comprar aceite, vino el esposo y no
entrar. El primer punto es el esposo. ¿El esposo a quién representa? Señor Jesús. A Cristo. El esposo representa a Cristo. Dice Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, a Cristo. La iglesia se representa como la novia y Cristo se representa como el esposo. Verso de apoyo, 2 Corintios 11:2. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para pura a Cristo. ¿Quiénes son las vírgenes? La iglesia. Nosotros somos las vírgenes, pero debemos de estar puras para que cuando Cristo venga estemos con Él. Pablo habla de una iglesia preparada para Cristo, pero esa iglesia debe de ser limpia, debe de ser fiel, debe de ser santa, debe de ser apartada del pecado. Cristo viene por una iglesia preparada, no por una iglesia dormida espiritualmente. La pregunta es, al día de hoy, la pregunta no es al día de hoy voy a la iglesia. La pregunta es, ¿estoy preparado para el encuentro con Cristo? Esa es nuestra meta. Venir a la iglesia, pues podemos venir, pero nuestra mente debe de ser prepararme para la venida de Cristo. Aquí podemos ver en este estudio que las 10 tenían lámparas. Mateo 25:1 nos enseña que las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. Bueno, la lámpara representa el testimonio exterior. Todas parecían creyentes. La iglesia está llena de hermanos en Cristo que se han bautizado. Y todas parecemos ser creyentes. Pero aquí vemos que todas tenían cierta apariencia espiritual. Hay también a nuestro alrededor personas que cantan, predican, sirven, conocen versículos, pero nunca han entregado completamente su corazón a Dios. Jesús siempre dijo allá en Mateo 15:8 que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Por eso estamos viendo esta enseñanza, para que usted y yo estemos preparados para la venida de Cristo. Sí, la iglesia tiene mucha gente, pero muchos no están preparados. Dios, hermanos, no busca solamente palabras religiosas. Dios busca un corazón sincero. Muchos podemos tener religión, pero no tienen comunión con Dios. El aceite espiritual representa la vida espiritual. Mateo 25:4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Bueno, el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, simboliza una comunión con Dios, simboliza una vida espiritual verdadera. Las prudentes son las que procuran llegar a la madurez en Cristo, a crecer espiritualmente, porque sabemos que en esta vida todo lo que hay afuera es temporal. Nuestra mente está enfocada en lo eterno, porque así lo dice la palabra de Dios, que nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales, porque ya la misma palabra nos ha dicho que todo esto va a ser destruido. Por eso las prudentes tomaron aceite en sus lámparas. Déjame decirle que dentro de la iglesia hay hermanos que solamente buscan a Dios cuando hay problemas, que solamente buscan a Dios cuando hay una enfermedad, que solamente buscan a Dios cuando necesitan ayuda. Y a veces, como decía Jesús, dice, esta multitud me sigue, pero no por lo que yo les enseño.
Decía Jesús, esta gente me sigue porque alimenté a los 5,000 y me buscaban por la comida. Dice. Bueno, así también, al día de hoy, como los días de convivio, como el día de hoy, mucha gente viene en las mañanas, pero no viene a prepararse para tener el encuentro con Cristo, porque la venida de Cristo está cerca. No, viene preparada para llenar sus vientres. Y es triste. Pero 5 prudentes estaban llenas de aceite, se mantenían, o sea, su vida espiritual verdadera se mantenía diariamente. Por eso nosotros debemos de estar preparados. Ahora, ¿cómo se mantiene el aceite espiritual? Con oración, orando sin cesar. La oración mantiene viva nuestra comunión con Dios. Pablo siempre decía en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos de orar sin cesar. La oración nos ayuda a tener comunión con Dios y también nos fortalece, o sea, fortalece nuestra fe a estar preparados para la venida de Cristo. Déjame decirle que un creyente que no ora comienza a enfriarse espiritualmente. ¿Cómo se mantiene el aceite espiritual? Con la palabra de Dios. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así como nuestro cuerpo necesita alimento, bueno, el alma también necesita la palabra. Pero hoy en día, por eso hay muchos creyentes débiles, porque dejaron de leer la Biblia. Otro punto de cómo se mantiene el aceite espiritual, bueno, congregándose. La misma escritura nos dice en Hebreos 10:25 que no debemos de dejar de congregarnos, mientras que aquel día se acerca y la gente no toma en cuenta la palabra de Dios, no toma en cuenta en que el aceite se le está yendo de su lámpara. La iglesia se fortalece cuando se reúne, porque viene, escucha la palabra de Dios, viene, se anima con la comunión entre unos y en otros, y surge el ánimo espiritual. Pero si nunca se reúne, es como si de un montón de carbones saca uno, bueno, ese carbón se va a ir enfriando poco a poco. Pero los demás se mantienen calientitos porque están junto con los demás carbones. Bueno, la iglesia debe de fortalecerse en la comunión para que siga creciendo su vida espiritual. También otro que podemos ver es vivir en santidad, como dijo el Señor, ser santos porque yo soy santo, de allá 1 de Pedro 1:16. No podemos vivir una vida jugando con el pecado. Debemos estar preparados para Cristo. La santidad es muy importante. Hay versículos donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero es necesario empezar a prepararnos. ¿Por qué? Porque el esposo puede venir. Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, se durmieron todas. Las 10 se durmieron. ¿Y qué pasó? A ver si quiere decirle. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Aquí podemos entender, dice que las 10 vírgenes, las vírgenes de la iglesia, toda la iglesia se durmió. Hoy en día, hermanos, muchos se burlan diciendo, Cristo viene. Pero se burlan diciendo, pues desde cuándo se dice que viene, y esos son los que empiezan a dormirse espiritualmente. Ya no ponen su enfoque en la venida de Cristo, como los primeros cristianos que empezaban a vender todas sus cosas, sus posiciones. Ellos creyeron la palabra al 100%, Cristo viene, y se enfocaron en eso. Pero hoy en día, ¿desde cuándo? Hace 2000 años que está diciendo que Cristo viene y no ha venido, y muchos empiezan a enfriarse. Pero déjame decirle que la demora de Dios no significa olvido.
Pedro dijo en su segunda carta, segunda de Pedro 3:9, ¿viste lo que dijo Pedro? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios hasta el día de hoy está dando tiempo para el arrepentimiento, para que aquellos que están dormidos tomen sus lámparas y las empiecen de llenar de aceite, para que cuando el esposo venga no las encuentre dormidas. Dice la Escritura que todas cabecearon, todas se durmieron. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25:5, ese es el versículo en el que estamos. Dormirse espiritualmente significa perder el deseo de orar. Perder el deseo de leer la Biblia. Acostumbrarse al pecado. Enfriarse espiritualmente. Porque déjeme decirle que cuando empezamos nuestra vida en Cristo, cuando nos bautizamos, teníamos ese amor por las cosas de Dios. Igual, las 10 vírgenes, cuando empezaron, tenían ese ferviente amor por Cristo. Y volvemos al Antiguo Testamento, desde que la iglesia comenzó, había un ferviente amor. Pero después, el pueblo de Dios se va enfriando espiritualmente, porque dejamos de leer la Escritura, dejamos de orar constantemente y dejamos que el pecado reine en nuestras vidas. Antes adorábamos con gozo, antes evangelizábamos, antes buscábamos a Dios, pero ahora, al día de hoy, estamos distraídos. Estamos distraídos al día de hoy. Recuerdo que el apóstol Pablo pedía con denuedo en oración que Dios les ayudara a seguir predicando el Evangelio. Y dice la Escritura que Dios les contestó. Y así siguieron predicando con denuedo el Evangelio. Pero al día de hoy hay hermanos y hermanas que están muy distraídos. En vez de que el aceite de la vasija esté rebosando, está menguando. Y eso es por las distracciones de este mundo. El amor al dinero, el amor al trabajo, las preocupaciones y el pecado son distracciones las cuales nuestra lámpara está cesando, no está rebosando con aceite. Pero déjeme decirle que va a venir el esposo y cuando él venga va a haber un clamor. El clamor de medianoche. ¿Por qué el clamor de medianoche? Mateo 25, versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué el clamor de medianoche? Porque la venida de Cristo será repentina. El ladrón cuando roba, no, casi, bueno, sí, roba en el día, ¿verdad? Pero roba cuando no hay nadie. Y en la noche nadie lo ve. Entonces, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Los que estaban preparados se despertaron. Los que estaban preparados conocieron la voz del Señor. Aquí viene el esposo. Bueno, el clamor de medianoche es que la venida de Cristo será repentina. Porque dice la Escritura, si alguien lo quiere leer, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto se va a llevar a cabo cuando Cristo regrese. Nadie va a pasar desaprevenido. Apocalipsis 1 dice que todo ojo le verá, hasta lo que le traspasaron. Muchos hablan del rapto, pero va a ser cuando Cristo venga. Y a los que estén viviendo, a esos los va a traspasar a las nubes. Pero los que murieron en Cristo van a ser llevados primero. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Allá en Hechos capítulo 2 dice la Escritura que así como ascendió al cielo, así va a regresar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el segundo versículo que sigue. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero acuérdense que la parábola está hablando de 5 prudentes y 5 insensatas. La iglesia va a ser los que se prepararon, los que tienen su lámpara llena de aceite, dicen se van a ir con el Señor. Y esto va a suceder porque el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses 4:16 que el Señor viene. Y luego los que vivimos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Pero también necesitamos aprender y conocer que viene por aquellos que están sus lámparas a rebosar con aceite, aquellos que están preparados. Y viene a la medianoche, o sea, no sabemos el día y la hora cuando Él va a volver, pero Él viene, porque Él así lo dijo. No es una historia, es algo que va a suceder en cualquier instante. Puede ser hoy, puede ser a la medianoche, no lo sabemos. No es una tradición, no es una promesa que Cristo no vaya a cumplir, sino que todas las promesas en Cristo se cumplen. Esta es una promesa divina. Pero déjame decirle que las 5 insensatas no estaban preparadas. Mateo 25, versículo 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagaron. Los que no se prepararon, hermanos, van a ser dejados. Danos de vuestro aceite, le decían a los que tenían aceite. Bueno, Jesús dijo que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, déjanos entrar. Pero el Señor dice, no los conozco. No los conozco, le va a decir el Señor. A pesar de que estaban dentro de la iglesia, pero no se prepararon. Es como los domingos, hermano, en la mañana. Venimos bastantes, pero nomás, por decir, la mitad es la que se prepara y la mitad es la que no se prepara. Y cuando le van al esposo, ¿qué va a pasar? Le van a decir, cuando estemos delante del trono de Dios, no, Señor, pero pues yo estaba ahí todos los días, yo te cantaba, yo te oraba, pero le va a decir, Señor, pues nunca te preparaste. Les dejé el ejemplo de las 10 vírgenes, tu lámpara está vacía, le va a decir. Sí, hermano. Ahí mismo, pero cuando Jesús les está hablando acerca de su venida, dice el verso 42 arriba, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, tendremos, hace 2000, 3000 años de que pasó esto, que Jesús habló.
¿Será necesario ahora a nosotros que ya conocemos del Evangelio, que ya nos hablaron por 20, 30 años o más del Evangelio, tendremos necesidad de que se nos esté recordando y recordando? ¿Tendremos necesidad de que se nos diga que estemos preparados, que estemos velando? No debe de ser así, pero se tiene que hacer, ¿verdad? Se debe de recordar. Sí, se debe de recordar, porque dice el apóstol Pedro, y yo no me cansaré de recordarle las mismas cosas. Entonces, ahora regresando al capítulo 25, donde estamos, dice que 5 de ellas eran prudentes, hasta ahí. 5 de ellas eran prudentes. ¿Qué quiere decir prudentes? Que se preocupaban. Se prepararon. Personas, cristianos, que pensaron más adelante, prudentes, personas prudentes, inteligentes. No les dijeron, ¿saben qué? Llévense pónganle aceite a su lámpara y lleven aparte. No les dijeron. Solamente les dijeron que el esposo iba a llegar. 5 de ellas eran prudentes. Pensaron adelante. Mi esposo siempre me decía, para alguna cosa hay que pensar siempre adelante, porque no sabemos esto, porque no sabemos lo otro. Bueno, 5 de ellas eran prudentes, se prepararon por si acaso se iba a necesitar, pero las otras no lo hicieron. Bueno, no pensaron adelante. Por eso dice que dice arriba, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces nosotros debemos de estar preparados, como en la mañana que se nos habló, que debemos de estar estudiando la palabra de Dios para cuando el Señor venga. Para eso debemos de prepararnos. Ramiro siempre me decía, mamá, yo estoy casi seguro que el Señor va a venir un domingo, porque es el día que sus siervos están juntos. ¿Y qué será? Dice, de los que no asisten a los servicios. Debemos de estar preparados en la mañana y en la tarde todos los días, pero el día del Señor es el domingo. Así como se llena en la mañana, debe de llenarse en la tarde. Entonces, pero qué triste será. Qué triste será que el Señor vaya a venir en un domingo. No sabemos a qué hora. Puede venir en la mañana, puede venir hasta en la medianoche, puede venir. Pero si no estamos aquí en la iglesia, qué triste sería, ¿verdad? Por eso dice que no sabemos a qué hora, que es como el ladrón que viene. Si supiéramos, dice el 44, arriba más arriba dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos. Y debemos de estar preparados. En la mañana usted dijo, ¿por qué tenemos que leer las escrituras? ¿Por qué? Bueno, una de las razones es esta, para estar preparados para el día que el Señor venga. Venga en la mañana, venga en la madrugada, dice acá en Lucas, que bienaventurado el siervo, que está preparado, está velando, preparado, velando. Si el Señor viene en la madrugada, está bien, si viene a medianoche está bien, pero debe de estar preparado. Así es. Sí, entonces debemos estar preparados, porque las insensatas no se prepararon y dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Acuérdense que la salvación es individual. Así es. Nosotros no podemos pasarle la salvación a ninguno, la comunión con Dios a ninguno.
la obediencia al hermano, que no podemos pasar de nada de eso. La salvación es individual y cada uno debe de buscar de llenar su lámpara con aceite. Aquí vemos que las insensatas pedían aceite, pero cuando venga Cristo, nada ni nadie nos podrá salvar. No. Ni nuestros padres, ni nuestro predicador, ni nuestra esposa, porque cada uno va a dar cuenta delante de Dios. La puerta se cerró. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué podemos entender aquí? Y se cerró la puerta. Parece que hay una escritura, creo que ahí ese mismo dice como en los días de Noé. Aquí en el capítulo 24, Bueno, si quieres leerlo. dice el versículo 38. el 30 y, Ah, sí, 36. dice, más el verso 37, el 24, Mateo 24, ahí mismo, más un poquito atrás. Dice, pero el día, el 26, el 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. No entendieron. Noé les explicaba y les decía que iba a llover y que los ríos iban a desbordar y que iba a venir una inundación que iba a matar todo animal que se arrastra, todo, hasta los seres humanos, pero lo tiraban como loco. Sí, porque no había llovido. Porque nunca había llovido, eran lugares desiertos. O sea que el Señor hacía subir vapor para regar todas las tierras. El día que Noé terminó el arca, Sí. les decía a sus familiares y a todos: vengan, entren conmigo al arca, porque va a haber un diluvio. Pero miraron que Noé empezó a subir los animales, no decían: no, Noé está loco, aquí nunca llueve. Pero cuando se cerró el arca, dice que empezaron a caer gotitas de agua. Y luego se vino. Así como cuando va a llover aquí, primero caen unas gotitas. Te avisa. Sí. Como que te está avisando que va a llover. Para que vayamos a quitar la ropa del tendedero, ¿va? Porque siempre cuando tenemos la ropa es cuando llueve. Sí. Bueno, primero te avisa, caen unas gotitas. Y después se viene la lluvia, pero fuerte. Bueno, me imagino que así pasó. Cuando la puerta se cerró, ya que estaban todos adentro, no hay su familia y los animales, empezaron a caer gotitas y la gente empezó a decir: Noé dijo que iba a llover. Y llovió. Y ya nadie pudo entrar. Y por Solamente eso- Noé y su familia se salvaron. Y por eso el Fueron Señor 5 o 6. 8. Ocho. Sí. Por eso el Señor Jesús aquí nos dice, porque Él sabía, porque por medio de Noé, Jesús era el que estaba predicándoles. Se les predicó 120 años. Sí, Jesús era. Y era Jesús, estaba en Noé, hablándoles, avisándoles, y no entendieron, no entendieron. Entonces, por eso el Señor Jesucristo acá les vuelve a recordar y les dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, de repente, como el diluvio llegó de repente, así. Por eso es la parábola de las 10 vírgenes, para que nosotros nos preparemos. Hoy la puerta está abierta para la salvación, para la gracia y para el perdón. Pero va a llegar el día cuando será demasiado tarde.
Cuando Cristo venga la va a cerrar. Usted en la mañana dijo, hermano, que hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. No, hoy es el día de salvación. Entonces, así Jesús dice, hoy es el día de salvación. Por eso Dios decía en Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y amarle en tanto que está cercano. Por eso, hoy es el día de buscar a Dios. No mañana, no después, hoy es el día. Para que aquel día nos diga, no nos diga el Señor, no os conozco. Mateo 25:12, hablando de las vírgenes. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ya que cerró la puerta, aquellas vírgenes que venían con aceite nuevo, pero ya era demasiado tarde, les dijo, no las conozco. Ellas, acuérdense, conocían del esposo que iba a venir. Ellos conocían de Cristo, pero no tenían una relación verdadera con Él. Muchas personas, como decía, conocemos de la Biblia, estamos aquí adentro, cantamos, escuchamos predicaciones, pero nunca nos preparamos para la venida de Cristo. Nos preparamos para las cosas del mundo, para que mis hijos tengan un buen estudio. Cuando se anuncia tormenta nos preparamos, vamos, compramos comida, agua y todo. Pero para la venida de Cristo no nos preparamos. Nuestra lámpara está vacía, no tiene aceite. La vida eterna que Cristo ofrece es que conozcamos al Padre. Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo es el que va a venir y es el que va a dar el pago a cada uno. Vida eterna a los que creyeron en Él y condenación a los que no creyeron. 5 vírgenes obtuvieron vida eterna y 5 vírgenes insensatas obtuvieron la condenación. Por eso es necesario que nosotros atendamos al llamado. Mateo 25:13, este es el llamado. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús nos está diciendo que velemos. Y en todas las parábolas estas que nos dio, sean de los talentos, el juicio de las naciones, nos pide que estemos preparados, porque Él va a venir. Velar significa mantenerse despierto espiritualmente, vivir preparado, permanecer fiel. Por ejemplo, Lucas 12:37 dijo, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué hermoso va a ser aquel día cuando Cristo regresa. Dice que Él, parece que en Juan 14 dice que nos tiene preparada una mansión y nos tiene preparada una cena y Él es el que nos va a servir a la mesa. Qué hermoso será aquel día. Pero necesitamos velar, porque aquel día en el cual Cristo venga no lo sabemos. La pregunta más importante de esta noche es, ¿tenemos aceite en nuestras vidas? No basta con tener apariencia cristiana. Necesitamos una relación verdadera con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. La puerta todavía está abierta. Todavía hay tiempo de entrar. Todavía hay tiempo de arrepentirse. Todavía hay tiempo de volver al primer amor. Todavía hay tiempo para reconciliarse con Dios, para encender nuevamente la lámpara espiritual. Antes de terminar con la conclusión, si alguien quiere decir algo más. Dice Apocalipsis, capítulo 3 y verso 21, al que venciere, le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice De las iglesias. a las iglesias. Entonces, cuando el Señor Jesucristo venga y nos encuentre como a las 5 vírgenes inteligentes, dice al que venciere, al que esté preparado, al que esté listo, al que venciere, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero no solamente nos va a dar eso, sino que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor Jesucristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos está previniendo. Por eso son las parábolas que el Señor nos dijo. Sí. Los talentos, prepararte. Las 5 vírgenes, prepararse. Vigilar, velar y orar. Velar y orar. Eso lo repite el Señor Jesús varias veces y los apóstoles igual. Que velemos, que estemos preparados. Porque a su debido tiempo el Señor nos dará que nos sentemos con Él en su trono. Porque para eso va a venir el Señor a recoger su iglesia. Va a venir a recoger su iglesia para presentársela a Dios, una iglesia limpia, pura, inteligente, sabia, que puso las cosas de Dios en primer lugar. A eso va a venir el Señor Jesús. Así es. Ya para terminar, hermanos, Jesús dijo allá en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es una invitación, porque Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿estamos preparados cuando Él venga? ¿Está nuestra lámpara rebosando con aceite? ¿O está nuestra lámpara sin aceite? Este llamado es para la iglesia. La iglesia debe de despertar. La iglesia debe de estar velando y orando hasta que Cristo venga. Pero si alguna persona se ha enfriado o ha dejado de orar o ha descuidado su vida espiritual, bueno, Cristo lo llama a que venga a Él y que llene su lámpara con aceite, para que aquel día, cuando Cristo venga, no nos diga, no nos conozco, sino que estemos preparados y vayamos con Él. Vamos a tener un canto de agradecimiento a Dios, que pueda estar de pie, puede hacerlo y que Dios lo bendiga.